Fundación Se Vende y presenta su programa. Conducido por Adexa y sus invitados. Queremos ayudarte. Quédate con nosotros. No le cambies, porque te perderías de lo mejor del día. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Servidores de Dios. Esta es una emisión más, la cuarta emisión de su programa Servidores de Dios. Y en este día me da mucho gusto compartir con todos ustedes un gran testimonio del pastor Rosalío García, que se encuentra aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Para mí es un gozo, un placer tenerlo aquí con nosotros, ya que sabemos de antemano que es una persona bastante ocupada y pues tenerlo aquí en esta tarde, pues para mí es un gozo, un placer. Y vamos a iniciar con esta entrevista. Espero que sea de mucha bendición para ustedes y que conozcan un poquito más al pastor Rosalío García de la iglesia Alfa y Omega. Muy buenas tardes, pastor. Bienvenido a su programa. Buenas tardes, Alexa. Gracias por esta entrevista y por considerarme para este programa tan interesante, tan bueno, Servidores de Dios. Gracias. Gracias a usted por permitirnos estar aquí esta tarde. ¿Dónde nace el pastor Rosalío García? Nací en Linares, Nuevo León, en el año de 1949. A los 3 años nos trasladamos para Monterrey y desde entonces pues soy regimontano por adopción. El ministerio empezó, yo me convertí a los 23 años, casi para cumplir los 24, y desde entonces hemos trabajado en la obra del Señor en diferentes áreas. Pastor, ¿y cómo conoce el Evangelio? Bueno, es parte de un testimonio, ¿verdad? Porque conocer a Cristo es toda una experiencia. Tenía un amigo mío muy amigo, con el que vivía la vida, pues como todo joven. Y él se enfermó, le iban a cortar las piernas porque no tenía circulación de sangre. Y los brazos también, fue una cosa muy impactante. Y luego, pues, muchos amigos, 3, 4 amigos fuimos y lo dejamos al hospital de zona. Y de ahí nos venimos y pues como era un gran amigo y nos imaginamos cómo iba a quedar sin piernas y sin eso. Oiga, y que nos fuimos a meter a una cantina y salí bien borracho, ya casi ya por la noche, 9 de la noche. Y pasé por Ruiz Cortines, una iglesita que estaba ahí. Y las hermanas siempre estaban afuera. Entonces me invitan a que pase. Yo me acuerdo que oí un canto que a mí me parecía que decía, es la rosa de Salón para mí. Y yo me imaginaba una rosa colgando así de un techo muy enorme y una escalera así. Y yo subía porque quería agarrar la rosa. Pero nada, es que entré y me golpeé, me caí, me golpeé la boca. Y ya cuando reaccioné ya me tiré en el altar orando por mí. Al otro día que pasé por ahí otra vez, y yo saliendo del trabajo quise irme con mis amigos otra vez a la borrachera de la cerveza y no pude ya. Me acercaba a la cerveza y la vomitaba, entonces yo estaba muy molesto y me regresé para mi casa, ahí por Luis Cortines otra vez, junto a la Clínica 15, pasé por ese templo que era el pastor, el hermano Luis Gutiérrez Torres, y sentí una cosa muy terrible, salen los hermanos y me meten al templo y ya desde ahí soy de Cristo. Amén. Una cosa muy maravillosa. Entonces en sí ese fue el motivo que lo llevó a dejar todo para seguir a Cristo. Y fíjese que cuando sale mi amigo Domingo Reina del hospital, digo, oye, fíjate que pues soy cristiano y quiero que vas a dar gracias a la casa. Te hiciste hermano, ya no eres mi amigo. Oiga, y nos agarramos a trancazos. Y dije, no, es que tienes que ir porque ya les dije a los hermanos. Oiga, pues no llega el muchacho y también luego nada más entró y cayó de ancho. El Señor lo tocó y también entonces cristiano. Gracias a Dios hemos caminado el camino juntos. Él está en otro templo, yo estoy en otro templo, pero sí, así fue la conversión de él también. Ajá. Mire qué bendición. ¿Y cuándo y cómo inicia su ministerio? Casi como al mes, el tío Luis, confiado en mi persona, me invita a que sea el maestro de la escuela dominical a un mes de ser convertido. Y bueno, ahí empecé. Luego hubo unas elecciones, habíamos unas iglesias, estábamos unidos y me nombraron presidente de la Alianza de Jóvenes
Duré 15 años, me casé, nació mi hijo Samuel, nació Juan Carlos, nacieron mis 3 hijos y mi hija, y yo era presidente de los jóvenes. Y empezamos para hacer una asociación. Ya estando ahí me llaman de copastor a otra iglesia, y luego de copastor a otra iglesia, y luego ya me hicieron pastor acá en la iglesia de la Sosayita del hermano Mario Aguillón, y ahí ya me trasladé a otra iglesia, ya mía propia, que abrimos, y desde entonces agarré la cuestión, alas de pastorado. Pero como a los 8 años, 10 años de estar en el camino, empecé a hacer mi obra misionera, y desde entonces soy misionero. Misionero aquí y en otros países de Centroamérica. Oh, qué bendición. Ajá. ¿Y quiénes forman su ministerio? Pues la organización está compuesta de varios distritos, se llaman misioneros de distrito, el pastor Luis García, el pastor Marcos Cruz Moncada, que tiene la región del estado de Guerrero, también como con 15 iglesias. Y luego ya estando en Estados Unidos abrí un instituto allá, y de repente ya que me regreso después de 4 años allá, me llaman unas personas de allá de Centroamérica y me dicen que quieren que vaya a dedicar un templo. Y me voy para allá, yo primero les pregunto quiénes son, le dicen, ¿no se acuerda de mí? No. Oiga, y ahí llego y ellos ya tenían 3 lugares que habían levantado, los deportaron de Estados Unidos a estos estudiantes míos, y ya me fui para allá. Y así empezó en Centroamérica la obra misionera de nuestra organización, que se llama Comunión de Iglesias Cristianas Filadelfia. De ahí nos trasladamos a Honduras, luego ya llegamos hasta Belice, y llegamos a Nicaragua, llegamos en fin a varias partes, tenemos iglesias allá, luego ya llegamos hasta Venezuela, a Colombia, y estamos abriendo una misión nueva en Perú. Así empezó la Cruzada Internacional. Y aquí yo me dedico a través de una fundación que se llama Coordinador Nacional Indígena por los Derechos Humanos y Libertad Religiosa, en los estados donde tenemos mucho problema de intolerancia religiosa hacia los evangélicos, ¿verdad? Y sabemos de antemano que usted es el secretario general del Consejo Interreligioso de Nuevo León, ¿es así? Sí, ahí la cuestión empezó así. Hace varios años que Nuevo León estaba en crisis, entonces viene una señora, hija de uno de los señores que estaban aquí, ya falleció ella, y venía en el camión de transporte, era una madre soltera, se hace la balacera y la matan. Entonces nosotros ayudamos al funeral y me indignó mucho eso, y entonces yo voy a la dirección de religiosos que dirigía el doctor Eduardo Macías Santos en el estado, y le digo que quiero hacer una marcha. Luego, al oír esto, él dice que tiene un amigo, ahora es el obispo católico de Linares, Monseñor Hilario González García, y organizamos la marcha, invitamos a los judíos, invitamos a los islámicos, y se hizo la primera marcha por la paz y los valores en el estado de Nuevo León, en donde caminamos casi todas las diferentes confesiones religiosas, indistintamente de todo el montón de pastores de diferentes denominaciones. Fue la primera marcha que se hizo, llevamos ya la 8ª marcha en el estado. Qué bien. Pastor, ¿y cuál cree usted que sería el método adecuado para traer almas a los pies de Cristo? ¿Qué cree usted? Creo que es un camino errado, con perdón de todos los que me estén viendo. Les predicamos de un Dios de amor, de un Dios de perdón. Desde mis inicios yo estuve en lo que era el Ministerio Pastoral Carcelario en el Topo Chico. Fuimos de los primeros que bautizamos en aquellas pilas donde se castigaba a personas que se convirtieron al Evangelio. Y llegaron muchas gentes a hablar del Evangelio a los presos. Y yo les digo esto, les decían, si tú te conviertes al cristianismo, vas a salir libre de aquí. Nosotros no podemos decir que una persona que se convierta le van a condonar todos sus años que tiene. Entonces es una falsedad hablarles así. Entonces yo considero que la mejor forma de hacer proselitismo o evangelismo es hablarles de un Dios de justicia. Amén. Dios es justo, y si tú no te arrepientes, pues vas a tener un lugar ahí abajo. Dios es justo, y para merecerlo tienes que hacer obras de justicia. Pero desafortunadamente, para hacer el evangelismo personal o colectivo, les hablamos de un evangelio color de rosa, donde vas a ser sano, donde todo te va a ir bien, donde todas las cosas Dios te las va a contestar, y no es cierto.
Si no estás dentro de la posición de obedecer a Dios, Amén. de seguir sus mandamientos, de apartarte del pecado, por mucho que le ores, Dios no te va a contestar las cosas. Entonces, yo pienso que la mejor forma de hacer evangelismo es hablarles primeramente dentro de nuestro programa de evangelización de que Dios es justo, de que merecemos lo que hacemos y necesitamos hacer cosas buenas para hacer cosas buenas. Amén. Ahora, pastor, ¿nos pudiera compartir un mensaje para todas aquellas personas que aún no han tenido el gozo, la oportunidad de conocer de Cristo? Yo no soy evangelista, mi ministerio es maestro, escatólogo, conferencista de valores, pero lo primero que les tengo que decir es que cuando me han invitado a campañas de evangelismo, la primera pregunta que les hago cuando tomo el micrófono a todo el público que está ahí presente es: levanten la mano los que son inteligentes. Todos la levantan. Así es. Y entonces les empiezo a predicar del evangelio, del arrepentimiento, de la justicia de Dios, del perdón, de la compasión y misericordia de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando les hago el llamado, nadie pasa a recibir a Cristo. Entonces no eran inteligentes. Así es. Pero uno tiene que decirles que en el camino de Dios, que no es color de rosa, si estás dentro de los parámetros de lo que Dios te ordena, el oído de Dios está presente, la bendición de Dios está presente, la ayuda de Dios está presente. Creo que debemos de decir a las personas que estando en el camino del mundo, nuestra felicidad es momentánea. Ganaron los Rayados, ganaron los Tigres, tuviste una fiesta y mañana te levantas igual, porque somos seres espirituales y existe un gen. Lo aprendí de unos científicos que vinieron. Hay un gen en nuestra cabezota que nos dice y que nos pone en comunión y en contacto con Dios. Perdón. Por eso las personas que no tienen a Dios se sienten vacías y quieren llenar ese vacío con maldiciones, con fiestas, con pachangas, con lo que usted quiera. Pero la oportunidad de estar en paz con Dios es conocer a Dios, es acercarte a Dios. Es la única forma en la que podemos estar tranquilos y pensar que el día que se acabe nuestra vida aquí en la tierra, que a todos se nos va a acabar, vamos a ir directo con Dios mismo a la eternidad. Amén, así es. No podemos amar a Dios si no lo conocemos, no nos damos la oportunidad de conocerlo. ¿No es así? La misma palabra dice: ¿cómo se convertirán si no hay quien les hable? Tenemos que decirles lo que Dios dice. Así es, amén. Pastor, ¿y qué le pudiera usted recomendar a los jóvenes que están interesados en entregar su vida al servicio de Dios? Mire, bendito sea Dios, yo a los 23 años pues todavía era joven y desde entonces me entregué al servicio de Dios. Ya no tuve tiempo de buscar cosas en el mundo porque el compromiso de estar con Dios, el compromiso de tener una visión, te obliga a caminar en esa visión. Si tú amas la visión que Dios te da, la abrazas como un matrimonio, ese matrimonio va a dar hijos. Entonces, si tú estás comprometido en trabajar en el evangelismo, en trabajar en la prédica, en trabajar en las campañas y te casas con esa visión, amas esa visión, la abrazas, la misma visión va ocupando tu tiempo. Y el domingo tengo que hacer esto, y el miércoles tengo que hacer esto, y tengo que estar temprano porque soy la cabeza de la visión y esto y lo otro. Entonces, eres una persona bendecida y eres una persona proactiva en las cosas de Dios. Este amor, este fuego, se llama entusiasmo. Y la raíz de entusiasmo es en teos, en Dios, llenos de Dios. Yo oigo que en muchas denominaciones, muchos predicadores, y me respeto para ellos, dicen: tienes que sentir la pasión por Cristo. Bueno, la pasión no razona, y según la Biblia la pasión es de la carne. Los sentimientos son del Espíritu. Y entonces, en vez de decir soy una apasionada de Cristo, soy un entusiasta de Cristo. No estoy apasionado, estoy entusiasmado, porque entonces en teos, Dios en nosotros, te va a hacer llegar a estadías superiores cada que vas venciendo los obstáculos, porque lo que Dios quiere es que crezcamos en el conocimiento de Él y en el servicio de Él, porque decir que amamos a Dios y a nuestro prójimo y no hacer nada por ellos,
pues es igual a nada. Así es, exactamente, pastor. Invito a los jóvenes a que se involucren en programas de asistencia social, de apoyo a personas de la tercera edad, de apoyo al Alzheimer, de apoyo a los asilos, por decir algo nada más con la tercera edad. Que se involucren en programas de profilaxis o de cuestión de apoyar a los niños, adolescentes, señoritas que están en estado de embarazo o que están en adicciones, que se involucren en programas sociales, que es lo que le va a llevar a aplicar en físico lo que en la fe y la doctrina te enseñan en tu iglesia. Ok, así es. Muchas gracias por ese mensaje, pastor. Y una pregunta más, ¿cuál es la postura del pastor Rosalío García referente a la unión de personas de un mismo sexo? Mire, ayer tuvimos una concentración muy grande en la Macroplaza. Fueron más de 18,000 gentes. Y siempre se ha pensado que a la hora que un religioso se manifiesta a favor de estas cosas, estamos siendo homofóbicos o estamos en contra de esto, y que es la religión la que nos mueve a eso. No, no es la religión. No es la religión. Es la naturaleza, es la biología. Un insecto busca hembra, busca un insecto macho para aparearse. El macho busca la hembra. Las aves también. El macho busca la hembra y la hembra al macho para aparearse, para multiplicarse. Los peces, las bestias del campo. Entonces, el decir que la unión de una persona macho y una persona hembra engendra vida es una realidad biológica. Lo que estas personas quieren es que a su unión se le llame matrimonio, y no puede ser llamado matrimonio porque no engendran dos varones ni dos mujeres. Y además matrimonio viene de la raíz latina de matrix, que quiere decir, matrium, que quiere decir matriz, que quiere decir engendrar. Entonces, dos hombres no engendran. Porque la situación aquí es que por naturaleza es un macho y una hembra los que engendran nueva vida. Así lo dice ahora sí en la cuestión religiosa, y se unirán en matrimonio, que serán una sola carne y se multiplicarán. Ahora bien, la situación aquí, Adexa, es más peligrosa porque a la hora que se apruebe esto que el gobierno ha llamado matrimonio igualitario, ellos tienen la idea también, las personas del mismo sexo en unión, de adoptar hijos. La Constitución, el artículo 4, párrafo 7, dice que el Estado, es responsabilidad del Estado, el interés superior del niño. Y la ley de adopciones dice que el niño tiene el derecho superior de ser adoptado por un padre y una madre como fue biológicamente concebido. No hay derecho en ninguna parte, en ninguna constitución, ni en todo el mundo, ni la ONU también reconoce que no existe un derecho de dos homosexuales y dos lesbianas a adoptar un niño. Eso se le sacaron de la bolsa. Y esto todavía va más allá, porque los libros de texto que se van a entregar en agosto promueven mucho esta ideología de género y promueven mucho los derechos a tener una libertad sexual. Se les habla ya del sexo a los niños de primer año, segundo año, y a unos niños que no tienen la capacidad cognitiva de entender lo que es aborto, lo que es tener relaciones sexuales, ni físicamente están preparados para tener una relación, son niños. Y ya se les está enseñando todo esto. Esto ha provocado una enorme cantidad de embarazos en niñas desde los 12 a los 17 años. Lo hemos visto y lo hemos corroborado en las estadísticas. El 80-82% de las niñas que van a los centros de salud por un embarazo son de 12 a 17 años. Imagínense, son unas niñas cuidando a otras niñas. Así es terrible. Y necesitamos privilegiar la palabra de Dios y la educación por parte de los padres, porque es la obligación de los padres de enseñar a los hijos sobre la sexualidad. Porque dice, instruye al niño en su camino y en cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí la cuestión es invitar a los jóvenes a que sean célibes hasta el momento en que se van a casar. Pero los mismos libros de texto dicen que tienen derecho a ir a los centros de salud, a pedir pastillas anticonceptivas, a pedir preservativos y a toda una serie de cosas, aún hasta abortar sin consentimiento de los padres.
Y eso es lo que dice en el libro de texto de primaria y secundaria. Entonces están provocando, más que educar, provocando a que se despierte el interés de los adolescentes a conocer un mundo que pues les produce placer. Pero necesitamos que los padres de familia, los pastores de las iglesias, nos metamos en esto, que para muchos es aberrante y es algo escandaloso hablar de sexo en las iglesias o desde el púlpito. Sí, porque muchas veces los jóvenes se confunden porque dicen, si en mi escuela me están enseñando a hacer las cosas, en mi casa me dicen que no. Que no, que está mal. En la iglesia me dicen que no, entonces ¿para dónde me hago? ¿Verdad? Entonces, Y siguen más el consejo de sus amigos adolescentes. Así es. Y vamos y hacen sus fiestecitas o noncitas de jóvenes adolescentes, pubertos si se quiere, y se dan en una facilidad tremenda porque ya hasta toman el alcohol ahí o la cerveza y los inhibe y hacen sus relaciones sexuales y luego se arrepienten. Así es, pastor. Desgraciadamente así es. En la actualidad los jóvenes están viviendo ese tipo de problemas y que prácticamente les trae confusión, pero también, tienen que estar ellos con una guía que pues sea alguien que les va a ayudar a ellos espiritualmente, porque si, como dice usted, siguen el consejo de otro joven igual que ellos, los va a llevar a cometer un error, ¿verdad? Desgraciadamente así es. Entonces, pues hay que alertarlos de alguna u otra manera. Claro, jóvenes, es muy importante alertar a la juventud sobre el celibato y la importancia de ser santos separados. Así es. Pastor, pues muy interesante charla. Gracias. Me da mucho gusto tener ahorita la compañía aquí de usted, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Como ve, si nos puede compartir un testimonio en el cual usted haya visto muy cerca la mano de Dios. Por supuesto, claro ¿Sí? que sí. Vamos a un corte y vamos a regresar con ese gran testimonio del pastor Rosalío García y pues esperemos que sea de bendición para sus vidas. Regresamos. Ya regresamos en su programa Servidores de Dios y en esta tarde está con nosotros el pastor Rosalío García y es la hora de que él nos comparta el gran testimonio que tiene en este día. Así que no me le cambie, quédese aquí para que escuche este gran testimonio. Adelante, pastor, es su tiempo. Servir a Dios es entregarse completo. No soy la octava maravilla ni soy la persona de más fe. Mi función es ser misionero y visito las comunidades indígenas. Ser misionero en nuestro país y en otros países. Les voy a tratar de compartir, si el tiempo nos alcanza, 2 testimonios muy rápido. Habían corrido una comunidad en Huejutle de Reyes, en Pahuatlán, a un grupo de hermanos evangélicos, porque 3 de ellos se habían bautizado en la fe evangélica. En las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, hay algunos convenios no escritos en donde no puede haber más de 50 evangélicos en un mismo templo. Y si quieren bautizarse, no pueden. Si un evangélico se casa con una católica, se tiene que convertir al catolicismo. Los usos y costumbres en estos municipios, en estos ejidos, se da el caso de que tienen que hacerle la fiesta al patrono o patrona del lugar. Y obligan a todos los que están en el ejido, evangélicos o católicos o lo que sea, a que colaboren con comida y con hospedaje a los que vienen. Con dinero. Y en una forma muy sádica, los católicos, encabezados por el sacerdote del lugar o por los catequistas, ponen a los evangélicos para burlarse de ellos a que carguen a la Virgen o a que lleven los cohetes y todo ese rollo. Y si se oponen, ellos tienen unas cárceles privadas y ahí los mantienen encerrados. Fuimos hasta allá y llevamos un convenio de Asuntos Religiosos Federal para pedir que se pudiese regresar a estas personas que habían sido expulsadas del ejido porque eran evangélicas. Se les corta el agua, se les quita a los niños el derecho a las clases y violan a las mujeres y matan a las personas. Después de una negociación de casi 3 días, sin dormir más que en ratos, en las oficinas de asuntos religiosos de este municipio, y yo manifestándome cada rato a Gobernación Federal, logramos que haya un convenio.
tuvimos que pagar una multa de 58,000 pesos para que permitieran regresar a los evangélicos a sus lugares de origen. Se regresan y yo ya me venía para Monterrey y me invitan a que vaya con ellos y celebren un culto especial, el que iban a regresar a su lugar. Y estando en el culto nos empiezan a tirar piedras y empiezan a quebrar los vidrios y empiezan a aventarnos pedazos de madera encendidos hacia adentro. Las mujeres se replegaron, todos replegamos y usaron una camioneta y tumbaron la puerta de entrada y nos sacaron. Nos arrastraron por esas calles empedradas, nos llevaron a su cárcel comunitaria, en donde el gobierno del estado ni en la federación pueden entrar porque son 11 costumbres y tienen sus propias leyes, y nos amarraron a unos palos así, y ahí nos estuvieron colgando desde las 11, 12 de la noche hasta pasado casi la mañana. Cabe señalar que ahí nos orinamos, nos popeamos y nos desmayamos. Nos sacaron en la mañana así todos sucios, todos cochinos, todos llenos de sed, y pusieron a 2 pastores amarrados con una soga a un árbol, amarrados y ahí parados encima de unos cajones de plástico. Los dos no pudieron resistir, se desmayaron y se ahorcaron. Cuando de repente llegan unas unidades de soldados a liberarme, porque le avisaron al licenciado Claudio Salvador Ramírez, lo digo con todas las palabras, de aquí de Monterrey, que me habían secuestrado y que me tenían los indígenas católicos en la prisión comunitaria de ellos. Ellos se dirigieron a México, México ordenó el ejército y me sacaron. Me llevaron a un cuarto, me permitieron bañarme, me dieron una ropa que no correspondía a mi talla. Me regresaron mi cartera sin dinero y me ordenó el director de religiosos de ahí del municipio que tenía que salir del estado y que estaba prohibido que regresase. Puse mi queja ante la curia romana, puse mi queja ante el obispo de ahí de Pahuatlán y me regresé a mi casa. Pensamos que vivir en un país islámico es horrible y que la persecución está lejos. México es un país intolerante. Las regiones del sur y del norte son terriblemente religiosas y buscan solamente que su propia religión sea la que gobierne. Oremos por que nuestro país, hoy, agosto del 2016, se acabe eso. Me convertí desde entonces en un activista por los derechos humanos y la libertad religiosa. Así es como organicé algo que se llama Coordinador Nacional Indígena. En Chiapas hay más de 50,000 indígenas desplazados por la intolerancia católica. No le estoy echando a los católicos, hay católicos buenos y católicos malos. La segunda experiencia que tuve fue en Venezuela, en un lugar que se llama El Amparo, cerca del río Apure, y me llevaron para allá a una campaña. Me dijeron ahí, tiene que ser muy cauto, porque aquí cruzan el río los de la FARC, los guerrilleros de Colombia. Hugo Chávez siempre dijo que no había guerrilleros en Colombia. Cuando íbamos a empezar la campaña, allá afuera de la plaza, llegaron unos señores en motonetas, le dicen ellos, en motocicletas. Todos andaban con una camiseta roja. Y nos dijeron que teníamos que parar a las 7. Que debíamos estar en nuestras casas a las 9 de la noche. Hicimos la campaña, siempre anduvieron merodeando ahí. Y al finalizar la campaña, otro día en la mañana, estábamos ahí en el templo, los pastores que apoyaron,
y yo estaba de espaldas a la entrada, era una galera muy grande, y entonces el pastor se para, un indígena de ahí, de Colombia, y dice, aquí con armas no entre. Y yo volteo y me dice, ¿dónde está el mexicano? Él es. Queremos ver si usted puede ir a orar con nosotros. Yo le dije que sí. Las mujeres gritaron que no, y los pastores venezolanos me rodearon. Dijo, ya dijo que sí. Entonces pasaron unas gentes grandes y me llevaron, y dijeron los pastores, nosotros también vamos. Nos subieron unas camionetas de redilas, y saliendo del pueblo, es así como Villa de Santiago, así es el espacio ya de donde le estoy hablando, del Amparo. Y nos bajan y nos tapan la cara, y los pastores empiezan a llorar. No los vayan a matar. Yo estaba en shock, yo no recuerdo que haya llorado. Y entonces nos agarran y nos amarran a algo que después yo vi que era un jet todoterreno, y subimos, no sé cuánto tiempo tardó, se me hizo una eternidad. Nos bajan allá arriba y nos suben a unos burros así tapados, y llegamos, cuando nos destapan, a una explanada muy grande donde había muchas casas de madera y había unas torres muy grandes de comunicación, diciendo Hugo Chávez que no existía eso. Ahí se acerca un señor que traía unas heridas, traía mucho una mano, y me dice que es el comandante, que qué bueno que hubiese accedido a ir. Y nos dicen que tiene muchos enfermos y que los pastores de ahí de Venezuela tienen miedo y no quieren subir. Pero conmigo van 3 pastores que se fueron para cuidarme, según ellos. Y nos llevan a las casas en donde tenían personas enfermas, y luego nos dicen, aquí hay varias personas que no estamos casados, nos puede casar. Y luego nos dicen, aquí hay niños que no han sido presentados, y yo los presento. Les hacemos culto ese día, nos dan de comer y de cenar, nos dan la oportunidad de predicar el evangelio. Durante 3 días y 2 noches estuvimos ahí. El tercer día otra vez nos dicen que ya nos vamos. El comandante en jefe de ahí me lleva a su choza y me da 3 rollos así de dinero amarrado con liga. Tenga, yo no quería agarrar, tenga, lléveselo. Nos empiezan a poner las capuchas otra vez, nos suben otra vez a los burros, y venimos bajando, y luego nos suben otra vez a los todoterreno, y se oyen unos balazos, y dicen los soldados, nos agarran y nos avientan para abajo, y todo el mundo huyó, amarrados como estábamos de las manos y tapados de la cara. Nos tiran al suelo, y ahí estuvimos sin movernos, y luego llegan los soldados y nos ponen el pie en la cabeza y nos dicen una bola de maldiciones pensando que eran guerrilleros. Y no, nosotros somos aquí. ¿Dónde está el apóstol mexicano? Ahí me dieron el título de apóstol, yo creo que sí lo merezco. Y entonces nos empezaron a patear, aquí está, le digo, yo soy el mexicano. Me revisan, me ven y nos bajan en camilla. Los guerrilleros, las personas malas, tienen necesidad de ser salvos, tienen necesidad de Dios. Recibimiento, no me siento molesto que me hayan ellos privado de la libertad, porque no hubo intolerancia, hubo necesidad de amarrarnos, llevarnos a la fuerza para que les predicáramos el evangelio, para que oráramos por sus enfermos, para que presentáramos a sus niños y para que los casáramos. No juzguemos a aquellos que tienen necesidad de Dios, sino que busquemos que Dios llegue a sus corazones. Pero sí, oremos por nuestro país, por México, por la intolerancia religiosa que existe. Oremos y veamos que Dios es bueno, es generoso, es poderoso, y que Él puede hacer muchas cosas si nosotros no decidimos. Cuando me amarraron y me llevaron, cuando me arrastraron los católicos, cuando me amarraron y me llevaron arriba los guerrilleros, me recordé una palabra. Estoy muy lejos, muy lejos de esto, pero Jesús, el Espíritu de Dios, le dijo a Pedro: vendrá alguien y te amarrará tus lomos y vas a ir donde no quieras ir. Doy gracias a Dios por la experiencia de vida, por la oportunidad que Dios me ha dado de llevar el evangelio, y creo que voy a morir. Tengo 6 años y deseo morir en el camino misionero. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias a los que nos están mirando. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. Amén.
agradecemos al pastor Rosalío García. Muchísimas gracias, pastor, por tenernos aquí esta tarde, ¿verdad? Por abrirnos las puertas de aquí de su iglesia. Creo que vamos a tener una segunda emisión de este programa porque sabemos de antemano que el primer testimonio no escuchamos el final, vaya. Entonces, primero Dios, vamos a estarlo agendando nuevamente para tener esa emisión más con el pastor Rosalío García. Ese fue su programa Servidores de Dios. Esperemos que ese programa haya sido de bendición para sus vidas. Y los esperamos en el próximo programa, la 5ª emisión de Servidores de Dios. Soy su amiga Dexa, que Dios me los bendiga y muchas gracias por estar esta tarde escuchando este programa. Dios le bendiga.